Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La insensatez del hombre. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 22 al 24. Y dice la palabra de Dios: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Por eso la insensatez del hombre. Y viendo cómo estos discípulos, Cleofas y este otro discípulo, iban yendo por el camino contrario, camino a Emaús, apartándose del lugar donde estaba la presencia de Dios, apartándose de Jerusalén, su visión se va perdiendo, porque cuando nos apartamos de Dios, la visión, no hablo de la física, la espiritual, se pierde. Y empezamos a ver las cosas como a nosotros nos parece. Y podemos decir, a mí me parece esto y a mí no me parece lo otro. Eso nos lleva a también esperar algo de Dios, a mirar a Dios solamente por sus brazos y no por su rostro. Y he enseñado que todos necesitamos un milagro de Dios, todos necesitamos la bendición de Dios, todos necesitamos las dádivas de Dios. Claro que sí, y no está mal pedirlas, pero tenemos que realmente ser sinceros con nosotros mismos y saber qué es lo que esperamos de Dios. Eso es muy importante tenerlo en claro y entender que lo que tuerce el camino y nos hace ir por el camino equivocado es la insensatez. Pero bueno, ¿qué es esta palabra? ¿Qué es ser insensatos? Cuando leemos el versículo 25, Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón. Mira cómo Jesús le nombra a Cleofas y a este otro discípulo, porque viendo a Jesús no lo veían, escuchándolo no lo oían. Y Jesús, habiéndoles hablado de que iba a pasar, tampoco creían. Por eso, ¿qué es esta palabra insensato? Cuando vemos el original griego, viene de la palabra anoelos, que significa insensato, sin entendimiento, necio, fatuo, como le dijo Job a la esposa, mujer fatua y sin entendimiento. Neciamente has hablado. Pero también viene de una palabra que es noieo, y esta palabra nos muestra el significado contrario a lo que es la insensatez. O sea, lo que aquí nos va a hablar es una persona que es sensata. Dice que una persona sensata es una persona que observa, que comprende, que capta, que presta atención, que entiende, que considera y que ejerce la mente. Ahora, una persona insensata es una persona que no observa aunque esté viendo, una persona que no comprende aunque se le pueda enseñar, una persona que no capta, una persona que no presta atención, una persona que no entiende, una persona que no considera y una persona que no ejerce la mente. Tremendo significado de esto. Y vemos, para dar a entender este tipo de personas, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9, lo leo rápidamente para entender a quienes Jesús llama insensatos en la palabra. Y dice Timoteo: es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. O sea que si necesitamos dominio o autocontrol, pero dice que estas personas no tendrán control propio, obviamente porque no son guiados por el Espíritu Santo.
Continúo leyendo, dice, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos insensatos son maestros, se oponen a la verdad, tal y como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada, obviamente porque no la ejercen, y una fe falsa. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos e insensatos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Leí Nueva Traducción Viviente. Este es un resumen de los que son insensatos, de lo que Jesús habla. Y estos caminos a Emaús torcieron su camino con su insensatez. Y hay un versículo que me encantó entre tantos que puedo sacar cuando estoy grabando un devocional, un tiempo con Dios para meditar todo el día. Entre todos los que pude sacar para aplicar a este tema, hay uno que me encantó y es Proverbios capítulo 19, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Este hermoso versículo no tenemos que explicarlo, se explica solo, pero déjenme hablar un poquito para concluir este devocional. La insensatez tuerce el camino, pero vemos cómo una persona se vuelve insensata. Es porque no quiere ejercitar su mente, no quiere considerar lo que se le habla, no quiere entender lo que se le explica, lo que se le enseña, no quiere prestar atención siquiera, no quieren captar, no quieren observar, no quieren comprender. Son necios, fatuos, sin entendimiento, dice la palabra de Dios. Dice que la insensatez del hombre, ojo, del hombre, no dice la insensatez de Dios, ni la insensatez que Dios envía, ni la insensatez que Dios permite, ni la insensatez que Dios da. La insensatez del hombre tuerce su camino. Cuando somos más llevados por las expectativas que tenemos de Dios, cuando tal vez conocemos mucha palabra de Dios, pero no al Dios de la palabra, cuando no hemos entendido quién es Cristo para nuestra vida, cuando podemos llevar una vida solamente de religión, cuando realmente nos da lo mismo ser que no ser, es ahí cuando ya estamos en un camino que no es el camino correcto. Toda esta insensatez de nuestra vida nos lleva a torcer nuestro camino y a desviarnos del camino correcto, si alguna vez lo tuvimos. Porque hay personas que nacieron necias y necias se quedarán toda la vida. Pero hay personas que nacimos necias y estamos enderezando nuestro camino gracias a Dios. Y porque continuamos prestando atención, entendiendo, considerando, observando, comprendiendo, captando lo que Dios habla en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. 2 Timoteo 3:16 y Romanos 12:2 nos dice que tenemos que renovar nuestra mente. O sea que cuando yo ejercito mi mente y la voy limpiando con lo que Dios dice en su palabra y dejo de pensar lo que pensaba antes, estoy derribando argumentos
en mi vida y dejo que Dios entre a mi vida a través de su palabra. Eso es ejercitar la mente, eso es ser alguien sensato. Cuando lo hago, es que mi vida va cambiando. Por eso hay necios que nacen necios y mueren necios. Ya vemos, o hay necios conmigo, que hemos nacido necios y estamos cambiando esa dirección de insensatez a poder ser sensatos, ejercer nuestra mente y caminar bajo la voluntad de Dios. Pero mira esto, que la insensatez es la que tuerce su camino. Dice, y luego de que tuercen su camino por su necedad, dice, contra Jehová se irrita su corazón. Dime si no es cierto que vemos gente renegando de Dios. Dime si no es cierto que no solamente el ateísmo, sino personas que un día se congregaron, personas que un día conocieron de Dios, personas que supuestamente son hijos de Dios, personas de muchas otras religiones que creen que están en el camino correcto y de todo, hablo de toda parte, aún en nuestra creencia cristiana evangélica, de muchos que hacen las cosas mal. Dios dice no y lo hacen de todas maneras. Dios dice es derecha y lo hacemos por la izquierda. Dios dice sí, decimos no. Dios dice no y decimos sí. Y vamos llevándole la contraria a Dios. Y nos estrellamos, torcemos nuestro mismo camino por nuestra insensatez. Y después se irrita nuestro corazón contra Dios. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios no hizo? ¿Por qué Dios no detuvo? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios dejó qué? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué? Y nos irritamos con Dios y estamos bravos. Yo con Dios, yo no creo en Dios. Porque una vez le pedí a Dios y Dios no me escuchó. Yo no creo en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no nos damos cuenta que es nuestra insensatez la que ha torcido el camino correcto. Y por eso está irritado nuestro corazón contra Dios. Por eso la insensatez tuerce el camino. Pero la palabra de Dios en nuestra vida nos hace sensatos, nos hace volver en sí y volver al camino correcto. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día, gracias por un día más, gracias por lo que has venido hablando en nuestras vidas, en este camino, hermanos. Gracias por abrirnos tu palabra, por extendernos el mensaje, por abrir nuestro entendimiento, por darnos la bendición de poder aprender, entender, considerar, captar y ejercer la mente, Señor, para que esa insensatez se vaya de nuestra vida y te podamos ver como tú eres realmente, Señor. Que si tú hablas en nuestro diario caminar, podamos decir, sí, Señor, tú eres, sí, Señor. Y podamos darte toda la honra y la gloria a ti, papá. Gracias por esta hermosa mañana. Bendigo cada persona que me está escuchando. Bendigo cada persona que está al otro lado de las redes hoy escuchando este devocional. Bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo tu hogar, bendigo tus sueños. Y oro porque tu fe nunca falte. Te amamos, Padre, y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.